pero qué locura es esta. Mira el Danubio. Esto es vida. Esto es vida. Estoy en Rumanía, chaval, en bici. ¡Qué locura! República Checa, Ursus? No, Rumania, Checa, avem Staropramen. Staropramen. Sí. Pasaremos todo en el pueblo de rusos. Bienvenidos a mi aventura tratando de alcanzar Cabo Norte en Noruega, solo y en bicicleta. La región ártica es el área alrededor del Polo Norte y para llegar hasta ahí me he propuesto atravesar antes toda Europa del Este. Me separa una distancia total de 9.200 kilómetros y más de 18 países. Esta puede ser la ruta desde España al Ártico en bicicleta más difícil que jamás nadie haya intentado. Bueno, me encuentro en Veliko Tarnovo oficialmente. Ahí, como podéis ver, está la fortaleza. Me he pillado un hostel, voy a pasar los 2 próximos días aquí. Después de Sipka he pedaleado 65 kilómetros y oficialmente he llegado. Ha habido bastante bajada, pero aún así han habido subidas, así que ha tocado empujar. Y en cuanto a Veliko Tarnovo, es la antigua capital de Bulgaria. Fue la capital de Bulgaria durante la Edad Media. Y su nombre, Veliko, viene de grande. Aquí en búlgaro Veliko quiere decir grande, entonces es la Grande Tarnovo. Y vamos a disfrutarla. Así que... ¡let's fucking go, baby! En bicicleta. Tras cerca de 3 semanas atravesando Bulgaria de oeste a este, llegaba a la antigua capital del país, Veliko Tarnovo. Desde aquí recorrería los últimos kilómetros hasta Rusé, para más tarde atravesar la frontera Rumanía, entrando así en el 10º país en lo que llevo de aventura, y con más de 4.700 kilómetros a estas alturas del viaje. Mi casa es su casa. Aquí nos quedamos, en casa de Ilia. I don't know what this is, but okay. Oh, we said my house. Antes de abandonar Bulgaria por completo y atravesar la frontera natural que forma el Danubio entre estos dos países, pasaré una noche memorable que, viendo ahora atrás en el tiempo, me hace darme cuenta lo asalvajado y los pocos miedos que tenía ya a estas alturas de la expedición. Bueno, ahí estamos de camino a Rusé, 50 kilómetros hasta llegar al pueblo que marca la frontera con Rumanía, frontera natural formada por el Danubio, y desde ahí continúo mi camino hacia Bucarest. Desde Rusé son 100 kilómetros, desde aquí 155, y voy con 2 radios rotos detrás, o uno, creo que uno, y la rueda hace, vamos... Pues mira, gajes del oficio. There's a kind of peace moving every couple years. Ah, España. España, da. Saso. A Bucaresti. Ahora Bucaresti. Rumania, Hungría, Eslovaquia, Polonia. Da. All my friends have stopped inviting me to where they are. Figuring I'll just be on the road. It's not that they're wrong, it's just that I wish it were different, but hey. Después de Belgrado, de Serbia, como sabéis, que no nos encontrábamos con el Danubio nuevo. El lugar en el que estoy ahora mismo, Rusé, es Bulgaria, y una vez crucemos el Danubio, estaremos en Rumanía. Y empezarán los Cárpatos. Brutal, qué espectáculo. A lo mejor miro la manera de meterme aquí abajo y me quedo por aquí abajo acampado. A orillas del Danubio puedo lavar los trastos y pegarme un baño. Write your life like it's a screenplay.
que mi segunda noche en todo el viaje durmiendo así, sin poner la tienda. Simplemente tiré la parte debajo de la tienda que la protege, eché la esterilla, colchón hinchable, la almohada y he dormido muy bien. Ahora está empezando a chispear, el cielo está bastante negro. He tenido bastante suerte porque me podría haber llovido y hubiera estado jodido. Ahí sí que la hubiéramos jodido. Pero he tenido suerte. Así que bien. El puente que cruza de Bulgaria a Rumanía atravesando el Danubio. Había que pagar, depende del vehículo, pagas una tasa u otra, pero yo en bici gratis. Mira el puente, qué animalada. Pero qué locura es esta. Mira el Danubio. Pues vida, pues vida. Estoy en Rumanía, chaval, en bici. ¡Qué locura! Bueno, ya en territorio rumano, a 78 kilómetros de Bucarest, voy a alcanzarlo hoy. He pedido esta mañana Couchsurfing y me ha contestado Cosmin, un chaval que me ha aceptado y me ha dicho que estará encantado de alojarme y que tiene muchas ganas de escuchar las historias que tengo que contar acerca del viaje. Espectacular. Hello. Fresh, aqua, Voda? ice. Buda, da. Sí, Da. no problem. Dobre. No problem. ¿Cómo se dice en Rumanía hola? Bună. 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 Bun, hola. Bun. Welcome Romanian. Da? Bună, bun venit în România. ¿Cómo dice gracias? Thank you. Gracias, mulțumesc. Mulțumesc. Romania. Mulțumesc. Gracias în spaniol. Él está pasado de moda. Ce dorește? ¿Qué dorește? Ce dorește? Staropramen sau Ursus? Pasaremos todo en el pueblo de rusos. Cum te cheamă, mă? Spune-i. ¿Cómo te llamas? Nu știu cum te cheamă. Hai, las. Să nu... ¿Me siento? Se puede una cerveza? Sí, una cerveza. Sí, señor. Muchas gracias. Y ahí estaba yo, mi primer día en Rumanía, sin hablar ni jota de rumano y el traductor sin funcionar, tomándome una cervecita con unos desconocidos. ¿Será que las barreras lingüísticas no existen de verdad? ¿Rumania? Rumeni. Da. ¿De dónde? ¿Transilvania? Patent. Transilvania. No, Bucarest. Bucarest. Ursus, Bucarest? No, Brașov. Brasov. Da. Brașov. Da, Dubrei. Enes muchos dicen gracias también porque pudimos entendernos en la medida de lo posible, dimos en su país buena gente. Da. Sí. Gracias. Jailo. Gracias de corazón. Mucha suerte. Qué gran bienvenida de Rumanía. Acabo de entrar, apenas llego 20 kilómetros y ya me dice mucho de su gente. Qué animalada. Esto va a estar muy bien.
Y así llegaba a Rumanía tras 140 días de aventura, con las emociones a flor de piel y con la confianza de que llegados a este punto no había marcha atrás y que me costase lo que me costase iba a alcanzar Cabo Norte. Consciente que tras hacer esto, cualquier cosa que me propusiese de verdad jamás volvería a parecer inalcanzable por imposible que pudiera parecerle a otras personas. Lentamente me iba transformando en una mejor versión de mí mismo, más agradecida de la vida, desprendida de lo material y consciente de lo verdaderamente importante y lo poco que necesitaba para ser feliz. Ceausescu used to bring the people and say stuff and people will applaud. Yeah. And during that speech, it was the first time that people booed. It's when the revolution started here. Really? It was before Christmas. Yeah. And Ceausescu was evicted by helicopter from that because he couldn't leave. A couple of days later, he was executed. It was The last speech. Bueno, he ido a la tercera tienda de bici, Bike Expert, ya he dejado la bicicleta ahí y le tengo que cambiar el neumático trasero porque está empezando a deformarse y a salirse de la llanta. La llanta también está tocada, no solo dos radios que llevo roto. Así que le vamos a cambiar los radios, a ponerle una llanta nueva y a ponerle una cubierta también nueva que no es tan buena como la que tengo yo, es marca Continental también y es estilo gravel que puede rodar por carretera, pero no tiene una lámina, una película de alambre antipinchazo, así que creo que vamos a empezar a tener pinchazos y yo en el viaje solo había tenido uno hasta el momento, pero con esta puede que empecemos a tener guerra, así que... pero bueno, gajes el oficio, ¿no? Mientras la arreglemos y quede bien, cojonudo. Our last lunch. Do you know what Jesus said for the Last Supper? He went to a restaurant and it was with the 12 disciples. Yes. Yeah? So To restaurant. Yeah, to a restaurant for the Last Supper, and he said, "Hello, can we have a table for 26 people?" 26? The waiter is like, "Yeah, but you're only 13." Yeah, but we would like to sit on the one side of the table. Yeah. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bones, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom, sit into a tumble. De vuelta en la carretera, nos despedimos de Cosmin y de Vlad. Qué grandes amigos que he hecho aquí en Bucarest. He hecho una amistad con ellos que es indescriptible en 3 días. Los pedazos de amigos que he hecho, les voy a echar muchísimo de menos. Y que nada, nos ponemos rumbo a Pitești. Mañana me encuentro ahí con Dani, mi amigo de Rumanía. Vamos a hacer la Transfagarasan juntos. Ayer estuvimos hablando también del tema de los ursus, de los osos, y tenemos que tener especial cuidado porque todo el mundo me lo está diciendo. Esa zona con los osos hay que tener un cuidado increíble. Me gustaría por otra parte poder ver también osos, porque es algo que sería brutal, pero desde la distancia, espero. No quiero jugarme la vida, ¿no? Llegaba el momento de dirigirse a la tercera cordillera montañosa en el viaje, los Cárpatos rumanos. De nuevo, abrazando la incertidumbre y con los nervios latentes, a sabiendas de que muy probablemente tocaría acampar en medio de esas montañas y sus bosques frondosos dominados por los osos. Algo dentro de mí sabía que viviría una de las mayores experiencias del viaje y que tocaría poner en práctica todo lo aprendido durante estos últimos meses si quería salir de ahí con vida. Pero no podía permitir que el miedo tomase el control de la situación. Un día más
días habría que mantener la mente fría y seguir pedaleando. And I was waiting in the undertow. You said a trip fell away like gold. Ya estamos en Pitești. Ahora a buscar a Dani, que tiene que estar por aquí, en algún lado. Bueno, aquí estamos con Dani, que se ha ido al Dedeman. Se ve que tiene alguna rotura en la tienda de campaña. Hemos estado viendo cómo hacer para Transfagarasan. Tenemos como 150 kilómetros en total hasta alcanzar la cima. Y él ya tiene bastante planeado los campings, porque dice que está muy peligroso el asunto este año con los osos. Así que tendremos que dormir en ubicaciones donde haya gente. Me ha dicho un par de ubicaciones que tiene ya pensadas. Una es arriba de un lago. Y vamos a dividirlo en 3 etapas. Nos costará como unos 3 días finalizar esa parte de los Cárpatos, la parte más dura. Pero bueno, fe ciega en él. ¿Con quién mejor que con un local para hacer esto, no? Yeah, you could get rain, but because Desis means open. A guy told me that it was closed like 3 weeks ago. Desis, Transfagarasan, open. La Transfagarasan es una de las pocas carreteras que le permiten a uno cruzar las secciones más altas de los Cárpatos rumanos, atravesando incluso el pico más alto del país. La carretera conecta las regiones de Valaquia en Pitești, donde nos encontramos ahora mismo, junto con Transilvania, que es a donde nos dirigimos. 150 kilómetros de bosques alpinos y naturaleza en estado puro y puertos de montañas no aptos para los más débiles, especialmente si lo haces en bicicleta. Esta sería la ruta que tomaríamos para atravesar los Cárpatos. No la más fácil, pero sin duda la más espectacular. Ahora ya, reunido con Dani, con provisiones para los próximos días, era la hora de enfrentarse a uno de los mayores desafíos de toda la aventura. Pero eso es algo que os contaré en el próximo episodio. Hasta entonces, recuerda suscribirte, dejar un me gusta y un comentario si te gusta mi contenido. Pero si te gusta mucho, te invito a formar parte de mi comunidad en Patreon y apoyarme de forma directa con una propina para tener acceso anticipado a los vídeos, contenido exclusivo y muchos otros privilegios. Un abrazo y recordad que vuestros sueños venzan siempre a vuestros miedos. Viajaba con el aire, tan libre como el aire. Solo quería volar el mundo, conquistar al son de sus pedales. Viajaba con el aire, tan libre como el aire. Vivía sin guión, un alma sin región que no detiene nada.